En medio de las votaciones en el Pleno, de las normas que han llegado desde las comisiones, queremos conocer una mirada en general de lo que se ha aprobado hasta ahora, qué cosas están pendientes, qué conclusiones se pueden ir sacando. Ya tenemos hartos artículos en el texto definitivo. Vamos a estar conversando justamente de esto con Soledad Bertelsen. Ella es profesora de Derecho Constitucional e investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Soledad, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por esta invitación. Pero esto es un tema súper complejo, es difícil también de hacer seguimiento para la gente en cuanto hay cosas que llegan al pleno, algunas se aprueban, otras vuelven a la comisión, se confunde muchas veces lo que se aprueba en comisiones con lo que se aprueba en el pleno. Entonces, para tratar de poner la pelota al piso, en términos generales inicialmente, ¿qué le parece en términos amplios lo que se ha aprobado ya en el pleno? Lo que ya pasó toda su barrera y los 2/3. En fin, hay todavía muchos temas pendientes a pesar de la gran cantidad de artículos que ya se han aprobado en el Pleno. Todavía faltan cosas centrales, cruciales para una constitución. Entonces, si bien puede dar la impresión que se ha avanzado mucho por la cantidad de artículos, entiendo que ya vamos en más de 200 artículos que están aprobados por el Pleno, todavía falta lo que podría ser como el corazón, ¿ya? De esta constitución, que es la parte central sobre el acuerdo de sistema político, ¿ya? O sea, si una constitución no tenga eso, bueno, es que no es constitución. Entonces, ¿se ha avanzado mucho? Sí. En cuanto a números, sobre todo, es una constitución muy grande comparada sobre todo con la anterior o con la actual, pero falta mucho porque falta la parte central de una constitución. Justamente conversábamos con el abogado también experto Gabriel Negreto y él nos decía que está pesando un error inicial, un error de diseño en cuanto a que la comisión de armonización, en vez de dejarse para una instancia final, debió siempre haberse generado junto a instancias políticas para que lo que fuera avanzando fuera desde un inicio siendo más o menos coherente. Entonces, ahora tenemos algunas partes avanzadas, otras que retroceden, tenemos un esqueleto del sistema político, pero no tenemos las funciones, por ejemplo, y eso va a ser mucho más difícil después hacer de todo esto un engranaje coherente. ¿Usted comparte esa crítica? Sí, falta en el fondo armonizar. También, aparte de eso que mencionaban, quizás de los retrasos en unas comisiones y avances en otras, también, por ejemplo, llama la atención en temas que se están repitiendo, por ejemplo, entre la Comisión de Sistema de Conocimiento y la de Derechos Fundamentales, ¿ya? Varias de las cosas aprobadas a veces ayer en la Comisión en Sistema de Conocimiento, bueno, la impresión que son temas de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué va a pasar con la libertad de expresión? ¿Lo va a tratar igual la Comisión de Derechos Fundamentales aparte? ¿Cómo vamos a armonizar esos dos aspectos, digamos, lo que se apruebe en una comisión, lo que se apruebe en la otra? En fondo, también va a ser, lleva a que se reiteren cosas, quizás si se hubiera trabajado desde antes armonizando, en fondo no se habría avanzado más, no se habría perdido, digamos, ese tiempo que se va a perder ahora en tratar de que no queden cosas reiterativas y que además, cuando las cosas son iguales pero se dicen de distintas formas, queda la duda de después cómo se interpretan, ¿no? Si realmente son lo mismo o no son lo mismo y pueden llegar incluso a ser contradictorias. No, y además tenemos que en la Comisión de Armonización, así como está establecida sus funciones hasta ahora, ellos no pueden tomar decisiones. Entonces, en un caso como el que usted menciona, habría que tirar la alerta, decir, oye, tenemos dos cosas parecidas que más o menos van a lo mismo, pero buscar una instancia de solución en el Pleno. O de otra, no Yo me sabemos todavía muy imagino, bien. claro, yo me imagino que en el Pleno, si llega a ocurrir algo en esa hipótesis que estoy dando, van a tener que elegir entre una y la otra, o sea, al fondo, la Comisión de Armonización haga una propuesta y en el fondo el Pleno será el que decida con qué norma se queda. Me imagino que se produciría de esa manera. No sé si todavía está pendiente y está en el aire, digamos, la discusión de si se le van a dar más atribuciones o no a la Comisión de Armonización, pero como bien dices tú, hasta ahora no las tiene. No las tiene y todavía no tenemos muy claro qué va a ocurrir en esos casos, cómo se va a actuar, porque ellos no pueden hacer cambios, solo manifestar las alertas. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo para poder corregir todas esas cosas eventualmente? Va a Yo creo necesitar. que efectivamente en el cronograma uno ve que durante el trabajo de la Comisión de Armonización hay igual instancias en que la Comisión de Armonización va a presentar cosas al Pleno
Entonces yo me imagino que en esas instancias en que presenta el Pleno y que vuelve a aprobar, digamos, el Pleno, tendría que mostrar las posibles contradicciones y que ahí el Pleno, en fondo, sea el que decida con cuál se queda. Pero vamos de vuelta a lo que ya ha sido aprobado. Es complejo también de abordar, sabemos, porque son distintas materias, son distintas comisiones, algunas cosas incompletas o no, pero lo último, y que probablemente es lo que la gente esperaba con más ansiedad, los derechos sociales. ¿Qué le parece lo que se aprobó hace unos días de ese informe? Efectivamente, yo creo que era lo que la gente estaba esperando. Da la impresión que eso fue lo que gatilló el estallido social en octubre de 2019 y que tuvo después como consecuencia este proceso constituyente que estamos viviendo. Entonces, a mí me llamó la atención que fuera tan tarde, o sea, que en cuanto al proceso, que recién ahora, cuando se está terminando, 2 semanas de que esto se termine, se hayan llegado recién al Pleno el tema de los derechos sociales. Me parece que eso da una señal rara a la ciudadanía respecto a la importancia que estos tenían para el proceso. ¿Ya? Eso, la razón que haya sido, el motivo que haya existido para que esto haya ocurrido ahora y no antes, lo desconozco, pero a mí me llamó la atención. En cuanto al contenido de lo aprobado, todavía quedan bastantes cosas pendientes. ¿Ya? Por ejemplo, en derecho a la educación solo se aprobó que va a haber un derecho a la educación, pero no quedó nada aprobado respecto al detalle. ¿Ya? En materia de salud todavía En queda ese, una gran... perdón que le interrumpa, pero para no cambiarnos de tema, en el derecho a educación conversamos hace algunos instantes con el director ejecutivo de Acción Educar y él decía, el problema, justamente como dice usted, solo se aprobó eso y nada de todo lo demás que volvió a la comisión, pero él además decía, esto quedó atado en la forma como está redactado, que será el Estado el que tiene que proveer o al menos el que tiene que garantizar ese derecho. Entonces, eso dice, se puede corregir después con los artículos, pero así solo, tal cual como está, alguien lo podría interpretar como que no solo tienen que preocuparse de que se garantice, sino que garantizarlo ellos mismos, el Estado. ¿Le parece que está ese matiz o no necesariamente? Yo creo que depende mucho de los otros incisos o si se hace un artículo aparte sobre libertad de enseñanza, yo creo que va a quedar todo en el mismo artículo. Pero efectivamente entiendo la preocupación, sobre todo si uno ve los otros derechos sociales que se han aprobado, ¿no? En el derecho a la salud también está ese matiz de monopolio estatal, de que es el Estado el que tiene que dar las prestaciones de salud, que va a haber un sistema universal de salud pública. Entonces, claro, teniendo eso en cuenta, claro, entiendo la preocupación de que en salud, o sea, en educación, perdón, también se llegara a interpretar así, ¿no? Pero es verdad que se volvieron a la comisión incisos relativos a la libertad de enseñanza. Efectivamente hay que ver si son suficientes o no para garantizar que haya una diversidad de proyectos educativos, para que no sean proyectos únicos, porque también es importante que se reconozca un derecho que está en los tratados internacionales, que es el derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos. Entonces, si no se garantiza la diversidad de los proyectos educativos, de que hayan alternativas diferentes a las dadas por el Estado, al final tampoco se garantiza este derecho de los padres. Entonces es uno de los temas pendientes, pero yo creo que todavía hay que esperar, o sea, todavía hay que ver cómo va a quedar redactado realmente, para Eso poder sacar considerando que conclusiones. la mayoría de las matrículas actualmente están ocupadas por colegios particulares subvencionados. Entonces, la realidad muestra que en el fondo la gente al poder elegir lo hace de esa manera. ¿Cómo va a quedar después? Te preocupan. Claro, y a mí me llama la atención, y hay uno nota quizás un tema como de fondo transversal que está en esta constitución, que es la ciudadanía lo que quiere es mejor calidad de los derechos sociales, pero no es que quiera que sean estatales, o sea, que sean prestaciones estatales. O sea, eh, la gente quiere salud de buena calidad y poder atenderse a tiempo, ¿no? Pero no es que la gente esté pidiendo que no exista la salud privada, digamos, en los prestadores privados, sino que ojalá que todos tengan la misma calidad y que todos podamos acceder, ¿no? Lo mismo con la educación. Entonces a mí me llama la atención este matiz de querer monopolizar en el Estado las prestaciones, porque me parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Bueno, hablemos de salud, justamente, y más allá de cómo lo quiera o no, probablemente si uno le preguntara a la gente que no tiene tantos recursos tampoco y que acude a centros privados, más que por elegir un centro privado es porque probablemente ahí encuentra una atención más oportuna. Entonces, el fondo, ¿cómo se hace cargo de esa realidad, lo que estamos viendo ahora en la comisión y lo que ya se aprobó en el Pleno? Quedan bastantes preguntas respecto a eso, al leer al menos el artículo que se aprobó.
Porque lo que se habla es que va a haber un sistema universal único de salud, que se refiere al fondo al financiamiento, porque aclara que en el fondo las prestaciones pueden ser por instituciones públicas o privadas. En el fondo es el tema del financiamiento de estas prestaciones de salud el que se haría a través de un sistema único, que va a ser financiado por fondos estatales, pero que también la ley podría establecer cotizaciones para financiarlo. Pero queda la duda de si van a existir la posibilidad de tener seguros de salud, lo que son las ISAPRES hoy en día, porque eso sí volvió a la comisión y queda pendiente. Entonces, hay muchas dudas, ¿ya? Muchas dudas respecto a cómo va a funcionar y también porque le deja un espacio a la ley, al legislador. Y ahí se me sale un poco el tema, pero en muchos artículos de esta constitución se hace referencia a que la ley regulará esta materia, ¿no? O sea, el Congreso va a tener un trabajo gigante, enorme, una vez que la constitución se apruebe, para poder hacerla operativa. Y yo creo que eso es importante, bajar un poco las expectativas de la población, que quizás va a creer que esto, al día siguiente que se aprobara la Constitución, si se llega a aprobar, va a tener una aplicación automática. Y la verdad es que no es así, ¿ya? Porque muchos de estos derechos requieren necesariamente, todos los derechos sociales en realidad, requieren de una bajada hecha por la ley y también por la materia presupuestaria, por ley de presupuesto. Entonces, no va a ser de un día para otro y creo que eso es importante también explicárselo a la población para que no haya un problema de decepción, de frustración de las expectativas creadas. Eso, sobre todo en el tema de los derechos sociales. Vamos a hablar en algunos minutos del derecho a la vivienda, pero antes de salirnos de salud, una de las cosas que preocupaba muchísimo y que se generó un harto debate en redes sociales era un artículo que por ahora fue rechazado, tiene que volver nuevamente al Pleno en algunos días, el que establecía que los centros privados con fines de lucro no iban a poder ser parte de esta red integrada. Entonces, eso significaba que en la práctica el 7% que de todo va a ir a FONASA o como se llama un sistema nuevo eventualmente, no le cubriría nada en el caso de tener que ir a un centro con fines de lucro. Eso quedó afuera por ahora. ¿Calma o no? ¿O todavía queda ambiguo? ¿Cómo lo ve usted? Pensando en que eventualmente uno pudiera pensar, bueno, todos los 7% van a este sistema FONASA, cubren todo tipo de lugares con o sin fines de lucro, privados, públicos, bueno, y uno tendrá eventualmente que contratar, como dicen los seguros complementarios, o pagar la diferencia si quiere algo mejor o más caro, pero partiendo de la base que ese 7% sí va a cubrir en todos lados. Sí, o sea, yo creo que efectivamente como está redactado hasta ahora, el 7% solo va a un sistema público, o sea, eso, no sé, se acaba la posibilidad de elegir que no vaya a un sistema de cobertura privada, digamos. La duda es qué va a ocurrir en los centros particulares que en este momento no atienden por FONASA. ¿Ya? Yo me imagino que tampoco va a seguir el mismo criterio que existe hasta ahora porque la regulación va a cambiar. Entonces, quizás algunas de esas clínicas e instituciones ahora sí atenderían por FONASA, o el equivalente, como ven, tú dices, no queda claro que vaya a ser FONASA, de hecho dice que la ley lo determinará, no le da continuidad, digamos, necesariamente al Fondo Nacional de Salud, pero, pero puede ser que otras no, ¿ya? Y efectivamente queda esta duda de que si se excluyen estas instituciones privadas que pueden tener fines de lucro, a mí no me queda claro siquiera si pueden existir, o sea, como que creo que falta mucho más detalle para ver exactamente cuál era el alcance de ese artículo que se volvió a revisar. O sea, el fondo, el artículo que lo prohibía expresamente, que los con fines de lucro fueran parte de la red, eso ya por ahora ha sido rechazado, puede volver y algo lo modificarán, ya, pero en el fondo que eso se ha rechazado explícitamente no explica tampoco cómo queda o cómo podría quedar así tal cual con lo que ya se aprobó en el Pleno, en el fondo quedan todavía Claro, o sea, muchas en el dudas. fondo, cualquier duda ya, incluso ya las instituciones privadas que no tienen fines de lucro, que sí existen, ¿ya? Eh, tampoco queda claro cómo van a quedar integradas en este sistema único, Porque o en además este es un sistema sistema público, le agregan ese público. adjetivo, entonces, más allá de Claro. que se prohíba o no en un artículo expresamente, bueno, se podría abrir la discusión, ¿pueden ir privados o con fines de lucro en este sistema público? O sea, yo creo que sí, que va a depender del sistema que establezca la ley. Podrían haber convenios, ¿ya? Con las instituciones privadas que dan prestaciones de salud. Podrían haber, como yo te decía, en el fondo hay instituciones que en este momento no atienden por FONASA, pero que cuando pasaran a atender por FONASA y que cuando va a haber un tema de cuándo va a ser la cobertura. Pero yo creo que eso, hay un espacio para que la ley lo actualice, lo aplique, cuando lo concretice.
Bueno, en el caso del derecho a la vivienda fue también un artículo muy celebrado por los convencionales, es una innovación fuerte respecto a lo que tenemos actualmente y por supuesto también se prenden señales de atención respecto a cómo se va a controlar la expectativa, ya no solo las personas que no tienen vivienda, eventualmente personas que arrienden, o sea, es una necesidad de mucha gente que obviamente si está consagrada tal cual como ha sido establecido hasta ahora, bueno, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cómo se concreta? ¿De qué va a depender? ¿Cuál va a ser la gradualidad? Son preguntas que nos vamos a hacer después. Sí, y eso abre la puerta para que digamos algo que es aplicable a todos los derechos sociales, ¿ya? En realidad los derechos sociales son principios programáticos en materia de política social, ¿ya? Esa es una discusión que todavía está un poco pendiente de ver cómo se van a hacer, si van a ser justiciables o no. Eso se refiere a que yo puedo ir a tribunales a exigir el derecho social que está reconocido en la Constitución. Y eso todavía no queda claro el cómo, ¿no? No queda claro si yo tengo el derecho a la vivienda digna, voy a poder ir a tribunales y decirme, yo en este momento no tengo una vivienda, exijo que el Estado me dé una vivienda ahora. Eso tiene que quedar establecido, ¿no? Porque uno podría pensar, si es que está un derecho, tenemos todos derecho a la vivienda y yo considero que no tengo una vivienda digna, ¿tiene que existir esa posibilidad de ir a la justicia o uno simplemente por el hecho de que ya está consignado uno podría acudir a los No tribunales? es automático, ya en el fondo hoy en día, por ejemplo, que tenemos consagrados algunos derechos sociales en la Constitución, como el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, el derecho A vivir a en la seguridad un social, ambiente libre de contaminación. claro, hay un mecanismo que se llama la acción de protección, el recurso de protección, que indica expresamente cuáles de los derechos consagrados en la Constitución van a estar protegidos por la acción de protección. En este momento, hasta lo que yo he visto, por lo menos, no tenemos redactada una acción de protección. Tengo que ver si acá a nivel de comisiones ya se ha avanzado. No, pero sí que no, lo que estoy segura es que no ha sido aprobado por el Pleno. Y va a depender de lo que diga esa acción, la redacción, digamos, de ese artículo, sobre ese mecanismo para ir a tribunales, de si va a decir si los derechos sociales son justiciables o no. Yo imagino, por el fondo, por lo que uno ha visto en las discusiones, que la idea es sí hacerlo justiciable a diferencia de lo que existe hoy en día. Y de hecho en el proyecto de Michelle Bachelet, el fondo, era una de las diferencias con la Constitución actual, que el fondo sí se hacían justiciables los derechos sociales. Eso podría ser complejo. Obviamente, si uno se pone en el lugar de lo que nos gustaría, por supuesto, ojalá que se puedan proveer todos estos derechos, ojalá muy rápido, ojalá oportuno, de la mejor calidad, pero tratando de aterrizarlo a la realidad, por más que exista una voluntad del Estado, evidentemente no nos podemos hacer cargo de todo el déficit de vivienda ahora ya una vez aprobada la Constitución, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace esa bajada o de qué depende o si depende del presupuesto o no atarlo? ¿Dónde tiene que estar eso? ¿En la ley? ¿En artículos transitorios? O bueno, en la posibilidad o no de que se puedan judicializar, por ejemplo. Claro, yo le veo un problema a la judicialización, o más de un problema. Uno de los problemas es la politización de los jueces, ¿ya? Porque todo el tema de los derechos sociales está necesariamente relacionado con políticas públicas, o sea, es evidente, ¿no? Y requiere de la asignación de recursos públicos, que son materias políticas, por definición. Entonces, los jueces, en cambio, por definición, no son autoridades políticas. De hecho, no son elegidas democráticamente. Entonces, hay un factor de politización al hacer que los jueces traten materias que sí necesariamente son políticas, ¿ya? Hay un problema también como de separación de poderes, ¿no? De que nosotros, lo clásico del derecho constitucional es separar los poderes para que un poder no abuse no se concentre demasiado poder en una autoridad y unas a otras se controlen, ¿no? Aquí también hay un problema de separación de poderes. Si el juez termina asignando cómo se van a invertir los recursos públicos, bueno, está en el fondo inmiscuyéndose en una atribución que es del Congreso, junto con el Ejecutivo, que es la aprobación de la ley de presupuesto, ¿no? Y hay otro problema, quizás más grave, que es que al hacer justiciable un derecho social, el juez siempre va a asignar ese derecho social a un caso concreto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, Soledad Bertelsen, voy a pedir a tribunales una vivienda, porque no tengo una vivienda. Bueno, a mí la vivienda me la van a dar a mí, pero no se la van a dar, esa sentencia, digamos, no se hace extensiva a todas las otras personas que tal vez incluso tenían más necesidades, más razones de fondo para pedir la vivienda, porque esa sentencia, por definición, en nuestro sistema judicial solo tiene aplicación para el caso concreto. Entonces, yo también le veo un problema de igualdad.
el hacer justicia a los derechos también trae un problema de igualdad, o sea, o de desigualdad. En el fondo, no todo el El mundo va que a tener. tenga acceso a poder hacerlo, Claro, el que ¿quién pueda tiene contratar a acceso un a abogado, tribunales? claro, o Entonces, alguna fundación, teóricamente, claro. claro, teóricamente todo el mundo puede ir a tribunales, pero sabemos que la práctica no es así. Entonces, en cambio, cuando uno se lo deja a nivel de la ley, se deja un espacio para que sea, la ley tiene que ser de aplicación general para todos. Una, Entonces, evita este caso como casuístico. pasamos el tiempo, pero muy, muy brevemente, un tema que se ha tomado en la agenda también en el debate, la inexpropiabilidad de los fondos desde la convención. La presidenta dice no tiene ningún sentido, esto no debería estar en la Constitución, sobre todo considerando que el actual no está. ¿Qué cree usted, debería estar o no? A ese argumento yo le diría, bueno, hay tantas cosas que están hoy en el texto del nuevo borrador que no deberían estar en la Constitución, que no pueden llegar y decir que la inexpropiabilidad de los fondos no debería estar por esa razón. ¿Ya? O O sea, sea, es un tenemos argumento derecho a selectivo. que el Estado trate los residuos, tenemos derecho a incentivar la lectura, el derecho al deporte. O sea, no me vengan a decir que es porque no es un tema constitucional. O sea, esa no es la razón de fondo, es porque no tienen la intención política de hacerlo. Creo que sí debería estar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hoy nos quedan tantos temas fuera, pero esperemos conversar pronto. Imposible el tiempo. Muchas gracias a ti. Es un proceso muy largo y complejo. Hacemos el mejor esfuerzo para ir aterrizándolo. Muchas gracias por acompañarnos. Siga junto a nosotros a queremos.com.